buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. La hora que sea que estés conectándote a este video, que estemos compartiendo, sea un tiempo en que Dios te haya fortalecido, esté contigo, que Dios con su Espíritu Santo te llene, enseñe, que levante, si acaso estás en un tiempo difícil, que te levante, que te fortalezca. Si has pasado esta semana tiempos de dolencia, de enfermedad, que la salud que es por medio de Jesucristo se manifieste en tu cuerpo. Si estás con algunas interrogantes, algunas preguntas, que el Espíritu Santo use ya sea este material que vamos a estar compartiendo o leyendo su palabra, que Él alumbre tu entendimiento para que todas esas consultas, esas dudas puedan ser respondidas por parte de Él. Y hoy estamos listos para seguir con esta serie que va a tener 5 partes, la serie esta de El amor de la verdad. Estamos centrándonos básicamente en una porción de la carta de Pablo a los tesalonicenses, principalmente en el capítulo 2, porque es cuando él está explicándoles a ellos que no se dejen engañar acerca de los tiempos. Y es muy importante porque estamos en tiempos decisivos, definitorios, digamos, en cuanto a la eternidad y al desenlace final de todo lo que Dios está haciendo y ha venido haciendo con nosotros, con su pueblo. Y ya para no perder tiempo, este es el video número 4, va a haber un quinto y con eso vamos a estar cerrando esta serie. Así que les animo a que, si este es el primer video que estás mirando, que vayas a los videos anteriores, y no solamente de esta serie, sino que también otros materiales. Y otra vez, si hay algunos temas sobre los que estás teniendo alguna interrogante, algunas preguntas o dudas, o quisieras que también podamos estar enseñando, te animo y te invito a que escribas a nuestro WhatsApp al más si es que uno está fuera de acá de los Estados Unidos, más 1-901 56 22 830. Otra vez, 901 56 22 830. Ese es el número del WhatsApp del Ministerio Plenitud. Y también puedes escribir, entrar a nuestra página del Facebook y hacer comentarios, que vamos a estar interactuando también por esa vía. Seguimos entonces con nuestro capítulo 2, segunda carta de Pablo a los de Tesalónica. Y hoy básicamente quiero hablar de 2 temas. Y la primera parte es Jesucristo. Jesús, el Cristo. Yeshua, el Mashiach. Jesús, Yeshua, el ungido, porque Mesías y Cristo significa eso, el ungido. Aquel que es la persona autorizada para llevar a cabo una actividad o una función única, específica. Él fue y es el único ungido autorizado por parte de Dios para ser nuestro Redentor, Salvador, para ser el que expió nuestros pecados. Entonces, eso es lo que significa Cristo. Y explico por qué tan acostumbrados estamos a decir Jesucristo, Jesucristo, Jesucristo o Cristo Jesús, que aunque pudiera aunque pudiera sorprenderle a muchos, hay gente que piensa que Cristo es el nombre de Yeshua. Tanto es así que hay canciones en el nombre de Cristo. Cristo no es nombre, Cristo es un título, así como decir ingeniero, abogado, médico, presidente, rey, gobernador. Cristo es un título, no es nombre. El nombre de Él, de nuestro Cristo o del Mesías, lo conocimos
en el español como Jesús, pero su nombre original, como le nombraban, como le llamaban sus familiares o sus conocidos, es Yahshua, que significa Yahweh salva. Yahweh es salvador o sanador. Entonces la pregunta, y a lo que quiero responder y lo que quiero tocar primeramente hoy es, ¿realmente Jesucristo vino a crear, a fundar el cristianismo? Y vamos a responder a esa pregunta, porque es lo que la Iglesia Cristiana Evangélica hemos enseñado, hemos creído, y entonces hemos enseñado, hemos creído que la Iglesia empezó en Efesios capítulo 2 y Dios empezó un tiempo que trata con nosotros y desechó. Nosotros reemplazamos a Israel. Esa doctrina no surgió en tiempos de Pablo, o sea, con los primeros apóstoles, con los primeros discípulos, sino que empezó a aparecer unas cuantas décadas después. Por eso es que acá encontramos que Pablo está enfocándose en esa problemática, en ese problema. Pero ya les anticipo que lo que la Biblia dice es que Jesús no vino a fundar el cristianismo como una religión, como una denominación de un grupo, sino que lo que Yeshua vino a hacer es rescatar a un pueblo al cual él ya había tomado como pueblo suyo, pero que había sido desechado, y en términos bíblicos Dios les dio carta de divorcio, carta de repudio, porque ellos habían invalidado el pacto que él había hecho con él, con ese pueblo, con Israel. Pero Dios, a pesar de que les dio esa carta de divorcio, digamos, él dejó una puerta abierta, él dejó una promesa de que otra vez los restauraría. Pero todo eso requería que se hiciera de una manera específica y también de manera legal. ¿Por qué? Porque Dios había prohibido en uno de los mandamientos, y eso lo van a encontrar en Deuteronomio capítulo 24. Deuteronomio capítulo 24 dice que, y ustedes pueden hacer una pausa acá en el video y mirar, leerlo allí. Deuteronomio 24 dice que si un marido da carta de divorcio o de repudio a su mujer, y si esta mujer se va y se une a otro hombre, no puede regresar a su anterior marido. Aunque haya muerto el segundo marido, y aunque le haya dado otra vez el segundo carta de divorcio, no podía volver con el primer marido. Entonces, eso era un impedimento legal. Entonces, si Dios le dio carta de divorcio, ustedes pueden leer también esto en Jeremías capítulo 3. Jeremías capítulo 3. Libro del profeta Jeremías capítulo 3. Léanlo. Y allí explica que Dios le dio carta de divorcio a Israel. Y más específicamente a esa parte, a esas 10 tribus, porque como expliqué en el video anterior, Dios partió el reino. El reino del sur, que se llamó Judá, y con Judá quedaron las tribus de Benjamín y la tribu de los levitas. ¿Por qué? Porque ellos quedaron en Jerusalén como capital y se los llamó el reino del sur, o Judá o judíos. Pero 10 tribus liderados por la tribu de Efraín, que es el cumplimiento de la profecía de
Génesis capítulo 48 y Génesis capítulo 49. Dios los lleva al norte y se conocen como las 10 tribus o las tribus del norte. Se los conoce también como Israel o casa de Israel o Efraín. Entonces tenemos la casa de Judá al sur y la casa de Efraín o la casa de Israel. La casa de Judá y la casa de Israel. Cuando trata Dios un tema que abarca a toda la nación de ellos, entonces en aquel tiempo usaba el término Jacob. Jacob como refiriéndose a las 12 tribus. Judá, que vemos en los libros tanto históricos como proféticos, que muchos profetizaron durante los reinos de Judá y otros profetizaron el tiempo de los reyes del reino del norte o Israel. Entonces, Dios dijo que le dio carta de divorcio, carta de repudio a Israel. Y todo el libro del profeta Oseas, les animo a que lean el libro del profeta Oseas. Y a partir del capítulo 1 usa una figura del profeta casándose, tomando como mujer, como esposa a una prostituta, a una ramera, dice ahí, tuvo hijos con ella. Está haciendo la acción profética de cómo Yeshua daría su vida para rescatar a ese pueblo que fornicó, adulteró con los ídolos. Dios dice que ya no tendría misericordia de ese pueblo, ya no sería Él el Dios de ellos, que les dio carta de repudio, pero dice que de Judá sí tendría misericordia, pero de Israel, o sea, las tribus del norte, los desecharía, que ya no los llamaría pueblo. Y había algo muy, muy difícil de entender para ellos, porque en Jeremías capítulo 3, otra vez, espero que ya para esta parte del video ustedes hayan hecho una pausa en el video y hayan leído ya Deuteronomio capítulo 24, Jeremías capítulo 3 y hayan leído por lo menos los 2 primeros capítulos de Oseas, del libro del profeta Oseas, capítulo 1 y capítulo 2. En el capítulo 2 dice que él volvería a tomarlo a ese pueblo y que lo desposaría, que en el lugar donde se les dijo que ya no sería su pueblo, que otra vez sería pueblo suyo. Entonces había un conflicto allí, porque por un lado Dios dice, no puede volver a tomar a esa esposa que fue repudiada, ya va a ser algo ilegal. Pero por otro lado dice, yo los volveré a tomar. Si te vuelves, oh Israel, dice en Jeremías, vuélvete a mí. Por lo menos vuélvete a mí. Si te arrepientes, si te convirtieres, vuélvete a mí. Entonces, ¿cómo es que Dios por un lado establece una ley y por otro lado dice, yo les voy a volver a recibir como esposa? Entonces, por eso dice que es un misterio y aún Jeremías no entendía esto. Por eso es que encontramos, por ejemplo, en Jeremías capítulo 33, que después de que Dios le anunció, le mostró todo lo que iría a ocurrir con ese pueblo, le dice a Jeremías, clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Porque 2 capítulos antes, Jeremías 31, verso 31, Dios dijo que vendrían días en que él haría nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Entonces no entendía eso. Tanto el profeta Jeremías, ni aún los ángeles. En 1 de Pedro capítulo 1, ya allá por los versos, como verso 14 más o menos, verso 14, 15, dice que los ángeles anhelan mirar en estas cosas. Pablo mismo
cuando escriba de su carta a los Efesios, en el capítulo 3, él dice que el misterio de Dios en Cristo, el misterio de Cristo, que es la conversión, el rescate, la salvación de los gentiles. Cómo es que íbamos a ser rescatados y cómo ese pueblo que fue disperso a las naciones y se volvieron gentiles, cómo iban a ser restaurados, cómo iban a ser rescatados. Entonces, cuando nosotros llegamos al tiempo de la muerte y la resurrección de Jesús y las décadas posteriores, el tiempo temprano de la restauración del pueblo, la restauración de la asamblea de la iglesia del Señor, entonces vemos que Jesucristo tomó a sus discípulos, los instruyó, los enseñó y les dijo que fueran a las naciones y que predicaran el arrepentimiento, que predicasen la reconciliación y que les cuente a ellos cómo esa puerta quedó abierta para que ellos pudieran retornar. ¿Por qué? Porque aquellas 10 tribus que fueron dispersas, ellos ya perdieron toda esperanza de ser considerados pueblo, de ser reconciliados con Dios. Pero justamente el mensaje de la gracia, el mensaje del Evangelio de Cristo es eso, que Cristo vino a dar su vida por ese pueblo para rescatarlos, que aunque fue un pueblo adúltero, y eso vemos en la figura del nombre de Oseas. El nombre Oseas, el profeta Oseas, significa libertador. Y el nombre de aquella mujer a quien Dios le dijo que tomara como mujer, como esposa, esa ramera, significa consumado es o completada es. Entonces, por eso es que podemos ver en la cruz, en el último momento de la vida física de Yeshua, él, ¿qué fue lo que dijo? Consumado es. O sea que el libertador vino a rescatar a aquella, vino a decir consumado es, y recobró, redimió, compró, pagó un precio para rescatar a la que se había alejado. Entonces eso básicamente es lo que Yeshua hizo con respecto a su pueblo, a la iglesia. Sabemos que la muerte y la resurrección de Jesús abarcó un espectro muy amplio, reconciliando cielos y tierra con Dios, con el Padre. Vino para vencer, destruir al que tenía el imperio de la muerte, esto es el diablo, dice en Hebreos capítulo 2, por medio de su muerte, dice en Oseas capítulo 14, dice, oh muerte, yo seré tu muerte, yo seré tu destrucción, porque cuando él entregó su vida, él pagó, la paga del pecado es muerte. Entonces él canceló la deuda, él tomó las llaves, dice, de la muerte, del Hades, del abismo, y rescató a aquella gente que fue perdonada porque creyó, porque confió en Dios, pero todavía estaba atrapada, no podía estar en la presencia del Señor. Entonces, todo eso, todas esas áreas, todas esas facetas abarcaron la muerte y la resurrección de Jesucristo. Pero hoy quiero centrarme en dos cosas. Lo primero, que Jesús empezó el cristianismo, la iglesia cristiana empezó en en Hechos. No empezó en Hechos. Cuando nosotros leemos el Evangelio según Mateo, en el capítulo 18, Jesús dice que si alguien tiene algo con un hermano contra otro, o tiene algo de que corregir o reprocharlo, dice que vaya y que le diga en privado. Si le escucha en privado, está bien. Si no, que vuelva con otros 2 testigos. Y si no oye, dice, dígaselo a la iglesia. Y si no oye a la iglesia, entonces ténganlo como gentil y o publicano.
Entonces, si la iglesia empezó en Hechos capítulo 2, ¿cómo es que Yeshua dice, si alguno tiene algo contra alguno, vaya y dígaselo a la iglesia? Y él ni siquiera había muerto todavía. En segundo término, en Hechos capítulo 7, Hechos de los Apóstoles, o del Espíritu Santo a través de los apóstoles. En el capítulo 7 va relatando todo lo que ocurrió allí desde Abraham, pasando por Moisés, y dice en el verso 37 y 38, Hechos capítulo 7, versos 37 y 38, dice: Este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel: Profeta os levantará el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos como a mí, dice, a él oiréis. Otra vez les leo. Este es Moisés el que dijo a los hijos de Israel: Profeta os levantará el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos, dice, como a mí, a él oiréis. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí, y con nuestros padres, y que recibió palabras de vida que darnos, al cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que le desecharon, y en sus corazones se volvieron a Egipto. Cuando dijeron a Aarón: haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto no sabemos qué le haya acontecido. Entonces hicieron un becerro y ofrecieron sacrificio al ídolo, y en las obras de sus manos se regocijaron. Y Dios se apartó y los entregó a que rindiesen culto al ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas. ¿Acaso me ofrecisteis víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, casa de Israel? Antes bien, llevasteis el tabernáculo de Moloc y la estrella de vuestro dios Renfam, figuras que os hicisteis para adorarlas, os transportaré más allá de Babilonia. Entonces, en el verso 38, cuando dice, este es Moisés que estuvo en la congregación en el desierto, allá en el monte Sinaí, la palabra congregación utilizada allí es la palabra eclesía. Y ya les expliqué en el video anterior y los videos anteriores que la palabra eclesía es la traducción del texto original que aparece en Éxodo. Porque aquí está Esteban citando congregación, refiriéndose a ese grupo de personas que estaba allá en el monte Sinaí, recibiendo las instrucciones, las palabras de vida, dice acá, léanlo con más detenimiento. Y a ese grupo de personas, Esteban acá se refiere como la eclesía, la congregación, que es lo que significa. ¿Y de dónde viene la palabra eclesía? Viene de la palabra cajal. O sea que cajal, y eso conjugado después es quejilá, eso es congregación. Entonces, dice acá que en Éxodo 19, Dios a ese pueblo que ya fue rescatado por su fe, cuando ellos celebraron la Pascua, ahí pusieron la sangre allí en los dinteles, es lo que se conoce como el pacto del umbral, y Dios los rescató, Dios los reconoció como pueblo. Dios dijo: Israel es mi hijo, Israel es mi primogénito. Dios los salvó
Dice, a Egipto he dado por tu rescate. Yo os redimí con mano fuerte y brazo extendido. Dice, os redimí de las pesadas cargas de Egipto. O sea, que él pagó un rescate porque en el video anterior yo les expliqué que José, el hijo que después recibió la primogenitura cuando el primer primogénito, que fue Rubén, fue desechado por su pecado, pero José fue vendido a Egipto. Y fue algo que en aquel entonces fue algo legal. Entonces, para recuperar la primogenitura, él tomó a los hijos de José como sus hijos. Pero, ¿por qué tuvo que redimir Dios a Israel? Porque el primogénito y la descendencia y José y todo ese pueblo que fue a Egipto legalmente fue comprado. Y entonces no se puede redimir algo que nunca fue de uno. Uno puede comprar, pero el término redimir, o sea, es como recomprar, es recuperar. El prefijo re implica volver a. O sea, yo vuelvo a comprar, vuelvo a tenerte como mío, pero en base al pago de un rescate de un precio. Entonces, dice, a Egipto he dado por tu rescate. Dice en Isaías capítulo 43. Cada vez que yo les estoy mencionando un texto bíblico, los cuales yo no les leo de acá, lo hago intencionalmente para que ustedes hagan una pausa y formen el hábito de confirmar, de cerciorarse de que las cosas que no solamente yo, sino que en una prédica, en un mensaje que ustedes oyen, en una enseñanza bíblica, que ustedes tomen el hábito de confirmar de que eso realmente es así. Entonces, como es un video, entonces fácilmente ustedes pueden hacer una pausa acá y confirmar si lo que yo les estoy diciendo es un invento mío o es realmente bíblico. Entonces, en Isaías capítulo 43 dice que él redimió, él compró a Israel y que Israel es de él. Entonces, aquí, volviendo a nuestro punto, cuando Yeshua viene a hacer todo lo que hizo, él no vino para inventar o para crear un grupo nuevo de gente, sino que recuperar a ese pueblo. Por eso ustedes van a encontrar pasajes como por ejemplo en Mateo capítulo 10, verso 5 en adelante, y que Jesús dice, yo no he sido, bueno, ahí dice, por camino de gentiles no vayáis, ni de samaritanos, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Eso es cuando él envía a sus discípulos. Y cuando aquella mujer viuda, Sirofenisa, le dice, le pide para que sane, que libere a su hija, Jesús dice, yo no he sido enviado sino a buscar a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Eso lo dice también en Oseas, eso de que él mismo vendría a rescatar, eso lo dice en Jeremías. Bueno, entonces Yeshua, ¿qué fue lo que hizo? En Efesios capítulo 5, Efesios capítulo 5 dice que él dio su vida. Pablo hace la analogía de un matrimonio. Dice Efesios capítulo 5 verso 21 en adelante. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la eclesía, de la cajal, de la asamblea, de la congregación, la cual es su cuerpo y él es su salvador. ¿Cómo puede salvar a una iglesia que no existía
al tiempo de andar caminando Jesús físicamente acá, si es que la iglesia empezó recién en Hechos capítulo 2. Y dice más, ¿dónde me quedé? Verso 24. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, amó al pueblo, a la congregación que ya existía, pero que había sido, digamos, rechazada por su fornicación, por su adulterio tras los ídolos. Dice, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. O sea, se entregó por la asamblea, se entregó por la cajal, se entregó por la congregación, por el pueblo. Y ese pueblo se llama Israel. No existe tal cosa como Israel por un lado y la iglesia hoy reemplazando a Israel. No, siempre fue un solo pueblo. Entonces dice acá, se entregó a sí mismo por ella. Verso 26. ¿Para qué se entregó? Dice, para santificarla. ¿Cómo puede santificar a alguien que no existía? O sea, si se entregó para santificarla es porque se alejó, se fue del Señor, se entregó a la idolatría, a los ídolos, como hemos leído en Hechos, capítulo 7, adoraron becerros, adoraron ídolos. Allí ellos quebrantaron el pacto, el voto matrimonial que acababan de hacer ellos en Éxodo capítulo 19. Entonces dice aquí, para santificarla, habiéndola purificado, si fue lavada y si hubo necesidad de ser purificada es porque se contaminó. ¿Y cómo se contaminó? Con los ídolos. Una iglesia que no existía, que hipotéticamente empezó en Hechos capítulo 2, no tendría necesidad de ser ni lavada ni santificada, puesto que no existía para ese momento de la muerte y la resurrección de Yeshua. Solamente un grupo de gente que ya existía y que se contaminó y se alejó debía ser recomprada, redimida, lavada, santificada, y solamente ese grupo que ya existía, a quien él tenía un amor, como dice, te desposaré y serás mi esposa para siempre, dice en Oseas capítulo 2, solamente porque ya existía la iglesia, entiéndase, la congregación de Israel, por eso Yeshua pudo pagar ese rescate y pudo lavar, pudo purificar a la que se había contaminado. Y eso está relacionado con otro texto que vamos a leer de Ezequiel. Dice Efesios 5:26, para santificarla habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Entonces, ¿por qué dice acá que él tuvo que lavarla, purificarla? Por lo que dice en Ezequiel capítulo 36, dice Ezequiel capítulo 36, verso 16, dice, vino a mí palabra de Yahweh diciendo, hijo de hombre, mientras la casa de Israel moraba en su tierra, la contaminó con sus caminos y con sus obras, dice, como inmundicia de menstruosa fue su camino delante de mí. Palabras terribles. Y derramé mi ira sobre ellos por la sangre que derramaron sobre la tierra, porque con sus ídolos la contaminaron. ¿Por qué Yeshua tuvo que purificar, tuvo que lavarla con lavamiento por la palabra? Por esto, porque había un pueblo que fue inmundo. Dice, les esparcí por las naciones. Los únicos que fueron dispersos por las naciones fue la casa de Israel, pues fueron esas 10 tribus del norte.
la casa de Israel o Efraín o las tribus del norte. Dice, les esparcí por las naciones y fueron dispersados por las tierras, conforme a sus caminos y conforme a sus obras les juzgué. Y cuando llegaron a las naciones a donde fueron, profanaron mi santo nombre. ¿Por qué profanaron? Porque Dios puso el nombre suyo en ese pueblo. Así como cuando en el matrimonio, generalmente en la mayoría de los países ocurre eso. Acá en Estados Unidos es opcional. La mujer recibe el apellido del marido. Entonces antes era María González, se casó con José Jiménez. Entonces hoy es, por lo menos acá, esta persona sería llamada María Jiménez. En el caso mío, mi esposa acá tiene mi apellido. Su nombre, su apellido paterno desaparece según las leyes de acá, de este país. En otros países se complementa. Pero fue lo que ocurrió. Dice, puse mi nombre en ellos, dice la palabra. Por eso dice acá que contaminaron, profanaron su nombre. Dice, verso 20. Y cuando llegaron a las naciones a donde fueron, profanaron mi santo nombre, diciéndose de ellos, estos son pueblo de Yahweh, y de la tierra de él han salido. Esta era la esposa de fulano. Esta fue la mujer de él. Pero la engañó, adulteró. Eso fue lo que ocurrió. Dios puso el nombre suyo en Israel, pero ellos adulteraron con los ídolos, con el becerro y con Renfán y todos esos otros dioses, esos ídolos, y Dios los dispersó. Dice, pero he tenido dolor al ver mi santo nombre profanado por la casa de Israel entre las naciones a donde fueron. Por tanto, di a la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor, no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las naciones a donde habéis llegado. Y santificaré mi grande nombre, profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas, y sabrán las naciones que yo soy Yahweh, dice Yahweh el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. O sea que ese pueblo fue llamado a ser restaurados. Y dice, y yo os tomaré de las naciones. Ese pueblo que fue disperso se mezcló con los gentiles, se multiplicaron en medio de los gentiles. Por eso la profecía que dio Jacob cuando tomó a Manasés y a Efraín y Manasés y los bendijo, dijo que se multiplicarían como peces y sería multitud de naciones. En Oseas dice que ellos irían y comerían las inmundicias de las naciones, olvidarían la Torah en medio de las naciones y serían como las naciones gentiles. Entonces Dios, llegado el momento, prometió que los rescataría otra vez, los reuniría de todas las naciones. Pero eso era imposible si es que el Redentor, si Yeshua no venía a dar su vida. El marido tenía que venir y dar su vida. Dice, verso 23. Y santificaré mi grande nombre. No, verso 24. Y yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. ¿Dónde es eso? Exactamente en el lugar donde hoy está habiendo esa guerra y está siendo desplazado otro pueblo, y la gente dice, hay mucha matanza, pero Dios prometió esa tierra a un pueblo. Y dice,
Y yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. Y fíjense, comparen esto con lo que leímos de Efesios capítulo 5. Lo lavó, lo santificó, lo purificó con el lavamiento de la palabra a la iglesia. ¿Por qué? Dice acá, y esparciré sobre vosotros, estoy leyendo Ezequiel 36, verso 25, esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo. ¿Por qué? Porque el corazón de ellos se apartó. La ley, los mandamientos que recibieron ya no estuvo en el corazón de ellos. Era la ley externa. Y entonces él quería poner el mandamiento dentro. Porque ¿cuál es el primer mandamiento? El más importante y el primero. Dice que debemos amar al Señor de todo nuestro corazón, no externamente, no porque está prohibido esto, porque está prohibido aquello, sino que me nace del corazón tratar de exaltar, de honrar, de agradar, de hacer lo mejor para aquel a quien amo. Entonces eso me nace del corazón. Por eso él dice que pondría su palabra, su Torah acá en nosotros. Y esta parte, eso ya lo expliqué muchas veces, esta parte del cuerpo se llama caja torácica. Qué interesante que médicamente, científicamente, esta parte se llame de esa manera. ¿Por qué? Porque está representando al arca del pacto que contenía dentro la Torá o los 10 mandamientos. Por eso se llama el arca del pacto. ¿Por qué? Porque dentro estaban los 10 mandamientos con que él hizo pacto con ese pueblo. Entonces, dice acá, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Es su espíritu el que él pone dentro nuestro. Como expliqué en el video anterior, ¿dónde está Yeshua hoy? Él no está dentro acá. Él está a la diestra del Padre, sentado, esperando a que todos sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. ¿Dónde está el Padre? En su trono. ¿Quién es el que está dentro nuestro? El Espíritu de Cristo, el Espíritu de Dios, el Espíritu de vida. Dice, y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y lo pongáis por obra. ¿Cuál es la intención para que Dios ponga su espíritu en nosotros? Es que esa palabra que Él pone dentro, que la podamos llevarla a la práctica. Entonces, ¿cómo es que dicen que no hay que cumplir los mandamientos hoy? Puesto que para eso pone Dios su espíritu. Porque estando el espíritu fuera y estando las palabras fuera de nuestro corazón, lo hacemos en nuestras fuerzas. Y eso es imposible cumplirlo. Pero estando el Espíritu Santo dentro, como dice Romanos capítulo 8, verso 13, que si nosotros andamos tras las obras de la carne, que vamos a morir, vamos a perecer. Mas si por el Espíritu Santo hacemos morir las obras de la carne, entonces vivimos. Entonces, ¿quién es el que hace posible que podamos cumplir los mandamientos? Es la presencia de su Espíritu en nosotros. Dice, y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres y vosotros me seréis por pueblo y yo seré a vosotros por Dios. Y os guardaré de todas vuestras inmundicias y llamaré al trigo y lo multiplicaré y no os daré hambre. Entonces, por eso es que en Efesios capítulo 5 dice,
Cristo sustenta a la iglesia, la guarda, la cuida, la sustenta, tal cual como dice acá. Llamaré al trigo, les daré comida, porque eso es lo que Él hace con su amada. ¿Por qué tuvo que purificar, lavarla con el lavamiento de la palabra, Cristo a la iglesia? Porque la iglesia que ya existía, pero se había apartado, se contaminó. Entonces no hay nada nuevo, no hay una invención de que Cristo creó el cristianismo, sino que todo esto se presta a confusión porque tomamos la palabra Cristo como si fuera un nombre, como si fuera el nombre de nuestro Redentor. Es un rol, es un título, es una función. Entonces, el ungido, el autorizado para legalmente venir a llevar a la práctica este rescate, fue Él. ¿Quién fue? Yahweh es salvación, que es lo que significa Yeshua. Pero en español, el nombre Jesús, ¿qué significa el nombre Jesús? En español no significa nada. La palabra, el término Jesús, no significa nada en español. En su idioma original significa Yahweh es salvación. Por eso es que cuando el ángel anunció a María que iría a nacer, que iría a tener el hijo, dice, y llamará su nombre Yeshua porque él yoshía a su pueblo. Porque él, mejor dicho, porque él yashá a su pueblo. Llamará su nombre Salvador porque él salvará a su pueblo. Eso tiene más sentido cuando vamos al significado del nombre. Entonces, vayamos a Tesalonicenses, volvamos a Tesalonicenses, y dice en el capítulo 2, verso 1, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, dice, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis de que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad, para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Entonces acá cuando dice, ya está en acción el misterio de la iniquidad. Y antes de eso dice, no se dejen engañar. Entonces, ¿en qué cosas fuimos engañados? Y vuelvo a decir esto. En muchas ocasiones el engaño fue intencional. En otros casos no. Fue sencillamente haber repetido una enseñanza que se había aprendido de una manera y nunca se recibió el entendimiento de la luz para discernir que era un engaño. Entonces uno puede decir, bueno, pero ¿por qué ahora está enseñando esto y antes no enseñaba? Podemos preguntar lo mismo acerca de Pablo. ¿Por qué Pablo enseñó acerca de Cristo
cuando antes lo perseguía. Porque hay una progresión en el entendimiento y en la revelación de Dios para con su pueblo y para con cada uno. Antes entendíamos las cosas de una manera, pero cuando Dios ve nuestro corazón, Pablo dice en su carta a Timoteo que Dios le tuvo por fiel, dice a él, llamándole al ministerio, porque consideró que era fiel, habiendo él sido antes perseguidor, blasfemo, injuriador, todo. Dice, ¿por qué lo llamó Dios? Porque le vio como un hombre fiel, aunque estaba sinceramente errado, equivocado. Pero él, su celo por Dios, su celo por las cosas de Dios, lo llevó a perseguir, aunque era un error, pero eso fue lo que él creía. Pero Dios vio ese celo en el corazón, y a un maestro, intérprete de la ley, lo llama para enseñar acerca de estas cosas. Es lo que pasa también. Quizás antes no lo habíamos enseñado con tanta claridad. Me refiero a años atrás. Hablo de 15, 20 años atrás, cuando pastoreábamos con otra congregación. Entonces, pero Dios fue abriendo el entendimiento. ¿Por qué? Porque vio, no solamente en este caso en mi persona, sino muchísimos en este tiempo, que están dándose cuenta que las doctrinas denominacionales no están del todas correctas cuando uno lo pasa por el filtro de la palabra. Entonces, fuimos engañados en muchas cosas. Y por ejemplo, el cristianismo, otra vez explico esto, como grupo denominacional, digamos, se hace fuerte, se afirma cuando Constantino, el emperador, establece el cristianismo como religión oficial del Imperio Romano. Recordemos que en la práctica Constantino nunca se hizo cristiano, porque él hasta el último momento, recién en el lecho de muerte, él pidió ser bautizado como cristiano. Pero toda su vida él fue un adorador del sol, Mitra. Y por eso él apoyó para que se tomara como parte de la vida del pueblo cristiano costumbres paganas. Lo que hizo fue traer al cristianismo las costumbres paganas, los templos de los dioses paganos, los entregó para que sean lugares de reunión, y cambiaron las estatuas, las imágenes, a nombres de supuestos santos, personas de la historia bíblica. Pero él fue un pagano, y el domingo era el día oficial de adoración al sol. Por eso ellos cambiaron del Shabbat para el domingo. Ahora bien, a diferencia de la cultura hebrea y también de los griegos, en la Biblia se enseña, y los griegos también creían lo mismo, que hay una vida después de la muerte, hay algo más después de la muerte. Pero la cultura romana, el pensamiento romano no tenía ese sentir, ese pensamiento. Para ellos todo empezaba y terminaba acá. Mientras uno esté viviendo acá, entonces tenía que disfrutar de todos los placeres de la vida, porque no hay un mañana. No es de extrañar, por lo tanto, que, como dice acá Pablo, ya está en acción el misterio de la iniquidad, que en aquel entonces ya estuviera en marcha ese plan,
Porque cuando usa la palabra iniquidad, es la palabra anomía. Anomía. Ya está en acción el misterio de la anomía. Después dice, aquel inicuo, cuyo advenimiento es por obra y poder de Satanás. Es la misma palabra. ¿Y qué significa anomia? Es sin ley. O sea, ya está en acción el proyecto para que la gente deje la ley, deje los mandamientos. Y dice que el inicuo, o sea, el hombre sin ley, el hombre que no se sujeta a la ley de Dios. Eso es lo que está diciendo acá. Entonces, ¿qué es el misterio? Es aquello que ya empezó en aquel entonces. Y como ellos no creían en la vida futura, entonces tenía que disfrutar, entre comillas, acá. Entonces surge esa enseñanza torcida de que ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Que en la cruz Cristo abolió la ley, que abolió los mandamientos. Entonces hoy ya nosotros estamos bajo la gracia, entonces debemos disfrutar el perdón, la vida que Dios nos da. El Señor perdona todo y bueno, entonces no es necesario sujetarme a la ley. Por eso es que dice acá, ya está en acción el misterio de la anomía, está en acción el misterio de no sujetarnos a la ley, de no sujetarnos a los mandamientos. ¿Por qué? Estamos bajo la gracia. Ya Cristo abolió los mandamientos. Eso es engaño. Ese engaño se extendió y sigue vigente hoy. Por eso ustedes van a ver que lastimosamente hay tanta corrupción, tanta perversión en la iglesia, que se dice iglesia del Señor. En todas las áreas. Gente nueva, gente antigua, pastores, líderes, divorcios, adulterio entre los pastores, divorcios, engaños, robos, injusticias. ¿Por qué? Porque estoy bajo la gracia. Pero ese es el engaño, ese es el misterio de la iniquidad. Porque es estar viviendo una vida sin sujetarnos a la ley de Dios. Más, ¿qué dice Mateo capítulo 7? O primeramente Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5. Dice en el verso 17, Yeshua hablando, no penséis, o sea, ni se les ocurra, dice acá. Él no dice, no penséis que por estos próximos 20 y tantos años, no penséis que por estos próximos un año, no. Dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una yot, aquí dice ni una jota, pero yot es las palabras que Dios usó para describir su nombre. Yod, Hei, Va, Hei. La palabra Yod es como una comilla. Dice, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una comilla, ni una tilde, ni una jota, ni una yod, ni una tilde, dice, pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Entonces, dice, no, ya se cumplió todo, ya pasó todo con la resurrección de Jesús. Pero la resurrección de Jesús no hizo pasar al cielo. La resurrección de Jesús no hizo pasar la tierra. Todavía hay tierra, todavía hay cielo. Entonces él dice, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra. ¿Estás en la tierra? ¿Dónde estás viviendo? ¿Dónde estamos viviendo? Entonces, si todavía hay tierra, si todavía hay cielo, dice, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido.
De manera que cualquiera, no dice de manera que si los judíos o los israelitas, cualquiera, no es como se usa generalmente el término, sos un cualquiera, no es menosprecio, sino quien quiera que sea. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Por qué mayor que la de los escribas y fariseos? Precisamente porque ellos dejaron de lado la ley, dejaron de lado las enseñanzas de Moisés y siguieron sus propias enseñanzas, sus propias instrucciones. Ellos, en el supuesto celo por la palabra del Señor, ellos empezaron a hacer explicaciones, interpretaciones. Bueno, este mandamiento significa esto. El Shabbat hay que cumplirlo de esta manera. Y empezaron a hacer reglas, empezaron a hacer explicaciones, de tal manera que esas explicaciones y esas reglas a las que Jesús llamó tradiciones de hombres, se los conocía como los takanot, o sea, los límites que ellos ponían, que eran las explicaciones de cómo se tenía que cumplir los mandamientos, y se convirtieron en pesadas cargas y cosas tan ridículas que precisamente fueron esas cosas absurdas, reglas de ellos, las que Jesús intencionalmente las quebró y enseñó a quebrantarlas. Jesús no incumplió un solo mandamiento de Dios. Jesús intencionalmente quebrantó, y así lo enseñó, acerca de las interpretaciones rabínicas, los mandamientos rabínicos. Entonces, si nuestra justicia no es mayor que la de ellos, es decir, ¿cuál era la justicia de ellos? Seguir la enseñanza, doctrina de los mandamientos rabínicos. Pero Dios dice, no es a los rabinos, es la doctrina bíblica la que tienen que seguir. Hoy día estamos igual. No, porque la denominación dice tal cosa, pero cuando uno compara lo que la denominación dice con lo que la Biblia dice, se da cuenta que no coincide. Entonces, si nuestra justicia no es mayor, no seremos parte del reino. Entonces, Jesús dice, cualquiera que cumpla esto, por más pequeño que sea, y así enseña a otro, él no dice será salvo, sino que grande será en el reino de los cielos. Y él dice, cualquiera que no lo cumpla y enseña a otros a no cumplir, él no dice se perderá en el infierno, sino que dice muy pequeño será llamado en el reino. O sea, va a estar también en el reino. ¿Por qué? Porque los mandamientos nunca fueron dados para salvación. Yeshua vino para salvarnos, pero los mandamientos fueron dados para que nosotros vivamos la vida que Él quiere que vivamos y para que nos mantengamos legalmente dentro de el compromiso y bajo el cuidado y la responsabilidad de Él como nuestro Señor, nuestro amado, nuestro Padre, porque de esa manera Él asume su rol de sustentador y protector. Pero como ocurre a nivel de cualquier leyes terrenales, uno incumple la ley. Entonces, ¿a qué se enfrenta? Se enfrenta al castigo de la ley. Se enfrenta a la maldición de la ley, es decir, el castigo por haber quebrantado ese mandamiento. Pero la ley en sí no es una maldición. La ley en sí no es un castigo, la ley en sí no es mala. Lo que es malo es la consecuencia por quebrantar ese mandamiento. Entonces, todavía hay cielo, todavía hay tierra. Jesús dijo, ni piensen que he venido a quebrantar.
Ya mencioné muchísimo Juan capítulo 14, pero en Primera de Juan capítulo 3, Primera de Juan capítulo 3, dice lo siguiente. Mirad, capítulo 3, verso 1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Cuando el Señor saca a Israel de Egipto con la ceremonia de la Pascua, ¿qué es lo que Él estaba haciendo allí? Los estaba sacando como un pueblo a quien Él los reconoció como hijos. O sea, por la fe ellos celebraron la Pascua, y por la fe y por la gracia de Dios ellos fueron rescatados de Egipto. Ellos fueron hijos, un pueblo hijo. Pero sacados allí y llegados a Sinaí, ese pueblo que ya fue rescatado, ese pueblo que ya fue reconocido como hijo, fue llamado y fue propuesto. Entendamos que cuando hablamos de hijo, matrimonio, es nada más la figura que Dios usa para que podamos entender nosotros de cómo Él quiere relacionarse con nosotros. Pero a ese pueblo que ya fue rescatado, que ya era hijo de Dios, Dios le dice: si vosotros oyereis a mi voz y guardareis mis mandamientos, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos de la tierra, y los pondré por encima de todos, y seréis mi especial tesoro, dice, y seréis un pueblo santo, ¿verdad? Un pueblo, un reino de sacerdotes, un reino de sacerdotes. De ahí que Pedro, 2 de Pedro capítulo 2, verso 9 dice que somos reyes y sacerdotes. Pero a lo que voy es lo siguiente: ya eran hijos, ya eran rescatados, ya fueron liberados. Ahora Dios quiere convertirlos en su pueblo escogido, su amada, y entrar en ese pacto de compromiso de boda. Ellos dicen: ok, vamos a aceptamos todo. Les da los mandamientos a Moisés, los 10 mandamientos con los que hace ese pacto matrimonial. Se sientan a comer, Éxodo capítulo 24, hacen el sacrificio, derraman la sangre del pacto sobre el altar, sobre las piedras, los 10 mandamientos, y sobre el pueblo, y se sientan y comen. Eso está hasta Hechos capítulo 24. Después, ¿qué ocurre? Mientras Moisés estaba allá arriba, pasa lo que hemos leído, de que ellos adoraron a los becerros y se hicieron un ídolo. Ellos acababan de jurar fidelidad y matrimonio, acababan de decir sí acepto, y ya estaban cometiendo adulterio. Pero al pueblo que ya era hijo lo llamó para ser su amada, su esposa. Acá Juan dice: amados, ahora somos hijos de Dios, ya somos hijos, pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. O sea, ¿qué cosa puede ser mayor que hijo? Ser esposo, ser la esposa. Entonces, al igual que aquel pueblo de Israel, ya fue rescatado, pero fue llamado a ser la esposa, la amada. Nosotros ya somos hijos, pero dice acá: aún no se ha manifestado lo que
hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste lo veremos tal cual como Él es. Mis hijos me ven externamente, conocen muchas cosas de mí, pero solamente mi esposa sabe tal cual como soy. Solamente entre nosotros, en una relación matrimonial, hay una intimidad tal que no se da siendo hijos. De la misma manera, ahora somos hijos de Dios, pero todavía falta algo. Falta que pasemos a ser la esposa del Cordero, esa eclesía que se preparó, esa eclesía por quien Yeshua vino a dar su vida, que no se inventó en Hechos capítulo 2, sino que se rescató de la fornicación, del adulterio. Ahora, ¿cómo se prepara? Dice, todo aquel que tiene esta esperanza, ¿cuál esperanza? La de ser aquello mayor, un paso más allá de ser hijo. Dice, vuelvo a leer, 1 de Juan capítulo 3, dice, verso 2, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Ahora, ¿cómo nos purificamos? Guardando los mandamientos. ¿Por qué Yeshua los lavó de su inmundicia? Dice, con la palabra. ¿Cómo uno se mantiene fiel esperando en santidad? Cumpliendo los mandamientos. El que me ama, mi palabra guardará. Entonces, dice, todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Y por si fuera poco, verso 4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, porque el pecado es infracción de la ley. Entonces, si la ley no debe ser guardada, si los mandamientos ya fueron abolidos, pues yo no estoy pecando. Porque acá define lo que es pecado. Dice, pecado es infracción de la ley, de la nomia. La palabra ley es nomia. La palabra sin ley es anomia. Entonces, el misterio de la iniquidad que ya empezó a manifestarse en los tiempos que Pablo escribió esto, era que vendría, dice, y no se dejen engañar, dice, pero lastimosamente fuimos engañados, y era que vendría, dice, el tiempo en que se iba a decir, no, sin ley, sin mandamientos, ya solamente la gracia. La gracia nos salva, pero los mandamientos nos ayudan a vivir correctamente acá. Entonces, el inicuo es el hombre sin ley. ¿Cómo uno se prepara para lo que todavía está por delante? Para ser la esposa, guardando los mandamientos. ¿Qué es pecado? Es infracción de la ley. Entonces, si no hay ley, no hay nada que se está infringiendo. Si no hay nada que se está infringiendo, pues yo no necesito un redentor. Y es lo que muchos hoy están haciendo. Por eso dice que no vendría sin que antes haya la apostasía. Por eso hoy día mucha gente está renunciando, está negando a Yeshua como su redentor. Esa es apostasía. ¿Qué es la apostasía? Es dejar un estado, una firmeza que anteriormente tenía. Es dejar una posición. Entonces, mucha gente que creyó en Yeshua como su redentor, como su salvador, o aún como Dios hecho carne, hoy está diciendo, no, solamente existe un único Dios, y Yeshua no es Dios. Yeshua es solamente el Salvador, el Mesías, pero Él no es Dios. Eso es abandonar la fe, eso es desviarse, es Dios manifestado en carne. Y hay muchísimos textos que evidencian la verdad de que Dios se manifestó en carne. Entonces, concluyendo, ¿acaso vino Yeshua a inaugurar, empezar, fundar el cristianismo? No. Yeshua vino a recuperar, a redimir a la asamblea, a la congregación que ya
fue llamada, ya fue formada desde Éxodo y tiene un nombre. No se llama la iglesia, los felices hermanos de las asambleas de Dios. No se llama la iglesia de los santos bautistas, no. La iglesia del bar, no. Se llama la iglesia de Dios. La iglesia de Dios en Cristo. Porque ustedes miren nomás como el inicio dice en 2 a los Tesalonicenses, cómo se dirige Pablo a ellos. Dice: Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios nuestro Padre y en el Señor Jesucristo. ¿Por qué en Dios nuestro Padre? Porque en Dios nuestro Padre ese era el pueblo que fue tomado. Y será para siempre mi esposa. Les leo. Con esto sí termino. Oseas, porque no les puedo dejar así sin solamente mencionando. Oseas capítulo 2. Oseas capítulo 2, verso 14 en adelante, verso 12, dice, verso 14: pero he aquí que yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón y le daré sus viñas desde allí y el valle de Acor por puerta de esperanza, y allí cantará como en los tiempos de su juventud y como en el día de su subida de tierra de Egipto. En aquel tiempo, Oseas 2:16, en aquel tiempo, dice Yahweh, me llamaréis Ishi, que significa varón, marido mío, y nunca más me llamarás Baalí, que significa señor, pero no señor, porque la palabra señor en forma de respeto es Adón. Pero la palabra Baalí, es como decir lo que se usa en el catolicismo, la virgen tal, que es la patrona, la señora, la patrona de tal barrio, de tal lugar. La virgen hay que hacerla recorrer por el río, porque la virgen, la patrona de los ríos, la Stella Maris, la patrona de los ejércitos, o San Jorge. Y uno dirá, bueno, usted conoce todo. Bueno, es que por mucho tiempo estuve también en lo que es la parte de la Iglesia Católica, Opus Dei, catecumenado, catequista y todo. Entonces conozco los vericuetos, como se dice, de eso. Pero es a eso lo que se refiere. No me llamaréis más Baalí, o sea, el señor de tal cosa, el señor de esto. No. Dice, porque quitaré de su boca los nombres de los Baales. O sea, lo que va a ocurrir es que ya no van a pronunciar, aquí vengo Virgen fulana, aquí vengo San fulano. Voy a quitar de sus nombres eso. Dice, y nunca más se mencionará sus nombres. En aquel tiempo haré para ti pacto con las bestias del campo, con las aves del cielo y con las serpientes de la tierra. Y quitaré de la tierra arco y espada y guerra, y te haré dormir segura. Eso va a ocurrir en el milenio. Dice, ya no va a haber guerra, no va a haber armas, se van a convertir en arados. El niño va a jugar con la serpiente. Y te desposaré conmigo. Y no, fíjense, lean por favor Oseas 2:19. Y te desposaré conmigo para siempre. ¿Acaso Dios tiene dos esposas? ¿Acaso van a haber dos bodas del Cordero? Uno solo. Una sola. Dice, y te desposaré conmigo para siempre. Te desposaré conmigo en justicia. Jesús cumplió la justicia perfecta. Te desposaré conmigo en justicia. Deuteronomio capítulo 6, versos 25-26 dice,
tendremos justicia cuando hayamos cumplido todas estas palabras, estos mandamientos de la ley. ¿Cuándo hay justicia? Cuando cumplimos los mandamientos. Dice, te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia, y te desposaré conmigo en fidelidad, porque ya no es algo externo, sino algo que está en nuestro corazón. Ya el Espíritu Santo está en nosotros y nos ayuda a que le amemos de corazón, no de boca, no de labios. Dice, y te desposaré conmigo en fidelidad y conoceréis a Jehová. Y conocerás a Jehová. En aquel tiempo responderé, dice Yahweh, yo responderé a los cielos y ellos responderán a la tierra. Y la tierra responderá al trigo, al vino y al aceite, y ellos responderán a Jezreel, que significa siembra, Dios siembra. Y la sembraré para mí en la tierra, no del cielo, en la tierra. Y tendré misericordia de Lo Ruhama, que significa no pueblo, y diré a Lo Ami, no compadecida, no pueblo, tú eres pueblo mío, y él dirá, Dios mío. Porque en el capítulo 1, si ustedes leen, le dijo, le vas a poner nombre a tus hijos, Lo Ruhama y Lo Ami, que significa no pueblo, no compadecida. Pero aquí dice, en aquel tiempo yo los restauraré, los volveré a tomar, y te desposaré conmigo, me desposaré contigo, tú conmigo para siempre. Las bodas del Cordero de Dios. ¿Hay dos pueblos? No, un solo pueblo. ¿Cuál pueblo? El pueblo que él tomó, llamó, rescató, entró en pacto, hizo juramento, lo repudió por su adulterio, pero lo volvió a comprar, a recuperar. ¿Y quién es ese pueblo? Toda aquella persona que tiene, como dice, la fe de Abraham, que le creyó, dio los pasos necesarios para ir y tener un único Dios, creyó en la resurrección después de la muerte, cuando él entregó a su hijo a Isaac, y él creyó realmente que iba a recuperarlo de la muerte, fue fiel, cumplió los mandamientos. Génesis capítulo 26, verso 1 al 5, dice que Abraham cumplió todas las leyes, todos los mandamientos, todo lo que Dios le dijo. Y aunque genéticamente, sanguíneamente, mucha gente es descendiente de Abraham, Dios dice, y Pablo lo explica más adelante, aunque Israel fuera como las estrellas y como la arena del mar en multitud, dice, solo el remanente será salvo. ¿Quién es ese remanente? Por supuesto que no es ese pueblo que hoy anda detrás de sus maldades, de su ateísmo, sino ese pueblo que en medio de todo dice, yo creo en el único Dios verdadero, creo en Yeshua, su Hijo, que vino a dar su vida para reconciliarme con el Padre, creo en honrarle a Él guardando sus mandamientos. Te dejo con un texto para que medites en esto. Los dos últimos versículos del libro de Eclesiastés. Libro de Eclesiastés capítulo 12. Verso 13 y 14. El fin de todo el discurso, o sea, todo lo que escribió, todo lo que enseñó, si tuviera que resumirlo en dos líneas, serían estas. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. O sea, esto es el todo. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque Dios va a juzgar a cada uno.
Entonces no se dejen engañar, dice Tesalónica. Y hoy he tocado una de las cosas en la que hemos creído de manera errónea, que la iglesia es este pueblo cristiano evangélico que reemplazó a Israel y que Dios desechó a Israel. Y bueno, ya en el tiempo de la tribulación ellos habrán de reconciliarse con Dios. Pero Dios no desechó. Otra vez, lean Romanos capítulo 9, Romanos capítulo 11. ¿Qué les dice Dios acerca de si desechó o no desechó? ¿Quién fue injertado en qué? ¿Israel fue injertada en las naciones o las naciones en Israel? Léanlo, por favor, léanlo. Entonces, cierro este tiempo. El Señor les ayude, les dé entendimiento, alumbre el entendimiento, que el Señor, Yahweh, Dios de los ejércitos, nuestro Padre, Creador de cielo y tierra, Jesucristo, nuestro Señor, Rey, Salvador, Redentor, nuestro amado, que Él se manifiesta a tu vida, su Espíritu Santo se manifiesta a tu vida, y que te ayude a hacer lo que dijo Juan, lo que dejó escrito. Todo aquel que tiene esta esperanza, que siendo ya hijo, quiere ser esposa, dice, se purifica a sí mismo. ¿Cómo? Guardando su ley, sus mandamientos. No los mandamientos de los sacrificios, no. Esos 10 mandamientos nada más. No son 9 mandamientos, son 10. No son 5, son 10. ¿Para qué guardar esos mandamientos? ¿Para salvarse? No, ya somos salvos. Juan dice, ahora somos hijos de Dios. O sea, ¿cómo voy a cumplir mandamientos para ser hijo de Dios? No, yo guardo los mandamientos porque ya por su gracia, por su provisión, fui hecho hijo de Dios. Pero como hijo obediente, como hijo de honra, no de deshonra, hijo que honra su nombre, me purifico de toda inmundicia guardando sus mandamientos. Porque entiendo, le temo, le amo, pero también le temo. Sé que un día voy a ser juzgado. Y como dijo él, si enseño a desobedecer estos mandamientos, no es que me voy a perder, sino que voy a ser pequeño. Pero si estoy haciendo lo que estoy haciendo ahora, enseñarte a cumplir los mandamientos, grande seré en el reino de los cielos. No dice que uno va a ser grande porque tiene una congregación de 5,000 o de 10,000. No dice que uno va a ser grande porque pastoreó a 500. Dice que uno va a ser grande por obedecer y enseñar a obedecer. Que el Señor te bendiga y tengas hasta que nos volvamos a encontrar en el próximo video, que va a ser el 5º y el último de esta serie. Que el Señor te bendiga mucho y te guarde. Shalom.